Hoy les traigo una receta especial para los amantes del pan casero, un delicioso pan súper fácil de preparar. Les voy a mostrar paso a paso cómo preparar un pan casero de forma sencilla y sin complicaciones, y además les voy a dar todos los trucos para que les salga perfecto. Y así puedan disfrutar de un pan recién horneado con una miga suave y esponjosa. Arrancamos preparando un prefermento. Para ello, en un recipiente voy a poner 20 gramos de levadura fresca, le voy a sumar una cucharadita de azúcar, una cucharada de harina y 200 mililitros de agua tibia. Sí, el agua tiene que estar tibia, ni fría ni caliente. Y lo voy a integrar muy bien. Si quisieran usar levadura seca en vez de levadura fresca, solamente necesitarían 7 gramos. Una vez que esté bien integrado, lo vamos a tapar. Yo voy a utilizar una de estas tapas de silicona que están buenísimas, pero si no tienen, ponen un repasador por arriba o un plato y les va a funcionar igual. Y lo voy a dejar descansar en un lugar cálido. Mientras tanto, en un bowl vamos a poner 500 gramos de harina 4 ceros o harina de todo uso. Con la ayuda de una espátula voy a hacer un hueco en el centro. Y por los bordes voy a poner 2 cucharaditas de sal. Añadimos en el hueco 4 cucharadas de aceite. Yo estoy utilizando aceite girasol, pero si quisieran también podrían utilizar aceite de oliva. Sumamos el prefermento e integramos bien. Si te gustó este video, no te olvides de dejarme un me gusta y compartirlo en tus redes sociales o con esa persona a la que le podría ser súper útil esta receta. De ser necesario, vamos a ir agregando más agua. Fíjense que a mí me hacía falta más agua, así que le fui agregando. Hasta que formé un bollo que no fue ni muy blando ni muy duro. A mí me llevó en total unos 280 mililitros de agua tibia, pero esto va a variar mucho dependiendo de la marca de la harina que estén utilizando. Una vez que hayamos formado el bollo, lo vamos a amasar por más o menos unos 5 minutos o hasta que tengan un bollo bien liso. Si quieren también lo pueden golpear un poco como se le hace al 80 golpes. Y esto también va a funcionar muy bien. A mí me gusta hacerle las dos cosas, amasarlo y golpearlo. Y si quieren que les enseñe cómo hacer la torta 80 golpes, me lo dejan abajo en los comentarios. Cuando lo tengamos bien amasado, así les tiene que quedar. Ahora lo voy a poner en un bowl al cual le voy a espolvorear un poquitito de harina. Pongo el bollo adentro, lo tapo. Y lo dejamos en un lugar cálido donde no hayan corrientes de aire hasta que duplique su volumen. Después de unos 30 minutos, miren lo que creció. Ahora lo voy a pasar a la mesada. Si te gusta el pan, no te podés perder esta receta que te voy a dejar acá arriba, que es un pan molde que queda súper delicioso y es muy fácil de preparar. Los desgasificamos y vamos a intentar que la masa nos vaya quedando en forma rectangular. Con la ayuda de un cornet o de una cuchilla, dividimos la masa en dos. Tomamos uno de los rectángulos y vamos a ir enroscándolo y haciendo presión. Vamos a ir haciendo las dos cosas a la vez. Lo que tenemos que formar es un chorizo. Si tenés alguna duda o alguna sugerencia para videos futuros, no te olvides de dejarlo abajo en los comentarios. Repetimos lo mismo con el otro rectángulo de masa. A los panes los vamos a colocar en una asadera a la cual voy a aceitar apenas. Ponemos los panes y dejamos una separación entre un pan y otro. Por arriba hacemos unos cortes con un cuchillo que sea bien filoso y si no pueden utilizar un cúter. Hay quienes prefieren hacerlo antes de llevar el pan al horno. A mí me gusta hacerle los cortes ahora, pero obviamente esto va a gusto de cada uno.
y lo vamos a dejar leudar nuevamente hasta que duplique su volumen. Así que lo tapamos y lo dejamos en un lugar cálido donde no hayan corrientes de aire. Pero como hoy hace muchísimo frío, voy a poner la bandeja dentro de una bolsa de nylon y luego sí lo voy a tapar con un repasador, así se mantiene mucho más la temperatura. Ahora sí, lo voy a dejar que duplique su volumen. Ya pasó 1 hora, vamos a ver cómo están. ¡Wow! Crecieron un montón. Así como están, los voy a llevar a cocinar a un horno precalentado a 200 grados por unos 25 a 30 minutos o hasta que estén dorados. Recién salidos del horno, miren qué dorados que quedaron por arriba. Y en casa hay un aroma a pan casero que no se los puedo explicar, es un olor súper delicioso. ¿Vieron qué receta simple de pan casero, ideal para acompañar con mermelada, dulce de leche o, por qué no, hacer un rico sándwich? Ahora los invito a prepararlos en casa y que después me cuenten qué tal les salieron. Gracias por haberme acompañado en este video y si todavía no lo hicieron, no olviden de suscribirse. Nos vemos la próxima con una receta nueva. Chau, chau.